Creo que los intercambiadores pueden ser buenos, creo que hay que agilizar un poco las líneas, que las líneas tienen que tardar menos en llegar a los sitios. Y nos parece también genial que el Ayuntamiento de Valencia abra un poco la mano al tema de la participación ciudadana. Y era hora. Es un cambio potente, entonces respecto a lo que plantea la MT, lo podemos incorporar. Hay gente que apoyaría esta medida de que el 9 no pasara por el centro y pasara por la siguiente circunvalación y llegara desde sur hacia universidades. Sí. Creo que las intenciones del MT quiero pensar que son buenas, ¿vale? Para mejorar. ¿Y vienes por lo de la MT? Sí. Vale, perfecto, pues adelante, pasa. Esta es la 81, la 29, 29... La 99. Tenéis que apuntar qué cosas positivas y negativas consideráis que ha aportado las mejoras en el cambio de concepto de líneas de la MT. Y entre todos consensuaremos propuestas que apuntaremos en esta parte de aquí del panel y que le trasladaremos a la MT para que ellos las estudien. Yo en la línea 9 parece correcto lo que se ha hecho de acortar un poquito hasta la Puerta del Mar, pero lo que sí que se reivindica es que entrasen dentro de Sociópolis, porque es una reivindicación que se está haciendo de una nueva población que está instaurándose allí. Jesús va junto al 9 y el 71, con lo cual tampoco sería una mala opción que fuera por las grandes vías. ¿A favor de que pase? Vale. En que la línea 99 en sí es el elemento positivo para mí, es de entender, y después evidentemente la pacificación del centro. Que la línea 99 está muy bien, hacía falta. Hombre, yo pienso que ya era hora, que la ciudadanía pueda participar en las mejoras del transporte y entre otras muchas cosas para mejorar el sistema de la ciudad, me parece estupendo. Hoy nos han devuelto sus propuestas, la verdad que nos han hecho unas propuestas bastante interesantes que vamos a estudiar y en breve les daremos una contestación de qué cosas de las que nos han transmitido podemos incluir en el plan y cuáles, si no pueden ser incluidas en este, lo analizaremos para fases siguientes. La estación de autobuses, la nueva parada está demasiado alejada de la puerta, que por lo tanto esto se mejore. El 18 o cualquiera de las que pase por ahí, a ver si pueden dar servicio a esa zona de ahí. Pero es una línea rápida porque al ir por Navarro Reverte acortas bastante tiempo. Ha aparegut molt bé i molt necessari. La gente ha reflexionado desde la reunión informativa que hicimos, ha cogido el trabajo, lo ha analizado y bueno, traen propuestas que desde nuestro punto de vista, pues, evidentemente muy valorables, casi como si fueran técnicos de MT desde su casa, pues un poco ayudándonos a diseñar esta red del futuro que queremos trabajar. Eficaz y con lateras de araña me parece bien. Que hacer el trayecto en tiempos más cortos, creo que eso es bueno. Nosaltres volem, bàsicament, arribar a molta més gent de la que arribem ara. I per arribar a més gent de la que arribem ara tenim que fer el màxim de competitiu el transport col·lectiu. Poder arribar de forma més directa al centre, per tant amb menys temps de recorregut, que les línies tinguin més freqüència, poder arribar a més llocs de la ciutat, que la xarxa siga més fàcil d'entendre per als que no ens gastem de normal doncs puguem fer-ho en qualsevol moment. Necessitem fer totes aquestes coses i en aquesta línia van els canvis.